esto sucede en la sociedad de la información, en un momento de la historia donde se supone que todo lo que alguien necesita saber sobre el sexo lo puede encontrar fácilmente en Internet, en los medios de comunicación o en los libros. Las causas que se esbozan como causantes de alguno de estos males son sobre todo en la juventud la prisa y curiosidad por conocer el sexo, sensación de vergüenza para preguntar lo que realmente importa, un enfoque demasiado científico de la educación sexual que se recibe en las aulas y una firme creencia de que eso a mí no me pasará. Falla, como siempre, la comunicación, y aquella que es fundamental, la comunicación en el seno de la familia. Por otro lado, las enfermedades de transmisión sexual también siguen en aumento. Parece que tampoco sirven de nada los repartos de preservativos e información en ámbitos juveniles. En nuestro país, los casos de gonorrea han aumentado 46% y los de sífilis un 79%. En nuestra región tampoco nos quedamos mancos. Según el Boletín Epidemiológico de Sanidad, desde 2003 la incidencia de venerias es superior a la media nacional. Murcia cuenta con algo más de un centenar de afectados. Lo más preocupante es que en 2006 se consignaron nada menos que 27 nuevos casos de SIDA y los últimos datos nos hablan de 40 pronosticados. ¿Estamos bajando la guardia ante la ETS? ¿Se habla lo suficiente de los riesgos de practicar sexo no seguro? Bueno, pues algunas de esas preguntas intentaremos contestar esta noche con la ayuda de nuestros invitados, así que vamos a dar paso a presentárselos. Nuestros invitados son Elvira Ramos, buenas noches. Buenas noches. A quien conocerán seguramente por su dilatada carrera política. Elvira además es profesora de Medicina Preventiva en la Universidad de Murcia. También saludamos a Eugenio López, psicólogo sexólogo. Buenas noches, Eugenio. Buenas noches. Y también dilatada experiencia en el mundo de los medios de comunicación, seguramente a muchos les suene su cara. Y también quiero dar la bienvenida a una amiga mía, y vamos a decirlo así claro, que es Lola Herrero, que es... tiene un papel fundamental en este programa hoy porque es madre de adolescentes, de jóvenes que son pues quizá los que más nos preocupan en el tema de transmisión sexual, de enfermedades y también embarazos no deseados. Bueno, pues una pregunta que os hago a los tres, visto lo visto, ¿las campañas sirven de algo? ¿Están bien orientadas? ¿Son suficientes? ¿Quién empieza? Bueno, yo si quieres por romper el hielo, hay una cosa que en sanidad, pues yo he trabajado en sanidad previamente, que las campañas es algo totalmente esporádico y la sexualidad es una cosa permanente, con lo cual ya hay algo que no cuadra, y es hacer campañas cuando hay que hacer una educación sexual integral de la población adolescente, y por eso fracasan. El reportaje que hemos visto era de un fracaso total de las campañas, porque la campaña es una vez decir que se pongan el condón, otra vez decir sexo seguro y tal, pero no es ese. Tiene que haber una continuidad. Tiene que haber una educación continuada de la adolescencia. Lola me comentaba esta tarde, hablándole de este asunto, que quizá no están muy bien orientadas, ¿no, Lola, las campañas? Yo creo que debiera, por ejemplo, fomentarse más la información a través de los institutos, que es donde tenemos realmente la población objetivo, pero una información más científica, que no fuera una información tan desenfadada, en el sentido de que le dé más importancia sobre todo a las enfermedades de transmisión sexual, y entonces con datos que realmente sepan el problema, porque campañas están muy bien, el póntelo, pónselo, pero lo toman como una cosa tan cotidiana y tan... Entonces realmente que yo creo que algunas conferencias que les dieran con un rigor científico de la problemática a nivel de los centros educativos sería muy positivo. O sea que quizá algunas campañas lo que hacen es provocar más. Sí. ¿Esto? Pienso que quizás esa cotidianidad que le dan es como lo tienen tan asumido que quizás a lo mejor no es positivo. Se toma con poca seriedad, ¿no? Sí. Eugenio, ¿qué opinas? Realmente yo quiero decir que hay que asumir, y es un hecho real que está ahí, que la sexualidad forma parte de la personalidad y como tal hay que verla con total normalidad y que tiene sus problemas igual que otra parte de la personalidad del individuo. Por tanto, yo opino que había que partir de una información ya desde temprano de los padres, ir subiendo hacia arriba, colegios, institutos, pero una información correcta, hablándole las cosas con naturalidad, de acuerdo a la edad que tengan esos niños, para ir en ellos concienciándoles y sabiendo que la sexualidad tiene sus problemas, sus riesgos cuando no se conoce realmente
y se practica de una forma, digamos, sin sentido y no se toman las precauciones necesarias para corregir errores o daños que luego pueden ser muy desagradables. La verdad es que comentaba en el reportaje, aparecía el tema de Internet, un acceso a la información, pero quizá Internet tampoco sea la solución, de hecho no lo está siendo. ¿Qué pensáis? ¿Qué ofrece la red? ¿Cómo es la visión que ofrece la red del sexo? Yo es que estoy convencida de que la sexualidad es una experiencia, y como tal experiencia tienes que investigar sobre tu propia motivación de la sexualidad. Entonces, el problema es crear núcleos en los que chavales y chicos y chicas estén haciendo una reflexión sobre sus experiencias. Esa es la mejor manera de ir creando una espiral de una sexualidad saludable. O sea, nosotros desde Medicina Preventiva y Salud Pública lo que perseguimos es que haya una sexualidad normalizada. No es sexualidad normal el estar asustado con las enfermedades venéreas. No es una sexualidad normal estar muy asustado con el SIDA. No es una sexualidad normal el hacer una sexualidad virtual con Internet, porque eso, como no hay un contacto ni una persona, te están hablando, pero es una cuestión solo virtual, se crean fantasías absolutamente anómalas. Entonces, lo que hay que potenciar es que en todos los institutos donde van a tener a esa población, como decía Lola antes, esa población en riesgo, y como decía también Eugenio, hacer formación de padres, etcétera, en sexualidad, para que vean los padres con normalidad qué es lo que deben hablar de sexo en los hijos, y en los institutos que haya una verdadera reflexión en muchos países, en muchos. En España, porque hemos salido de una situación muy represiva, y aunque llevemos 30 años ya de democracia, pues todavía no hemos puesto todos los patrones de represión que tienen otras democracias. Pero en Estados Unidos, bueno, hacen análisis los profesores de cómo funciona la sexualidad de los de 14 años, de los de 16, de los de 18, y está escrito en los propios institutos, se hacen sus reflexiones, porque el tema es un tema absolutamente normal. Absolutamente normal, no es un tema, claro, no es un tema con las connotaciones morales o de gravedad o de enfermedad. El que pueda parecer una enfermedad, no. Si la mayoría de la población, aunque haya 20 casos de SIDA en Murcia, ¿cuántos somos? 1.400.000. Claro, 20 casos de SIDA puede preocupar, pero no es que esté la población contagiada de SIDA. El problema es eso, que no damos con normalidad el que funcione. Precisamente se da el sexo no seguro cuando hay una situación de represión de la sexualidad. Excesiva, sí, la represión es excesiva. La represión da más, porque van a prostíbulos, no van al profesional sanitario cuando tienen un problema de enfermedad venérea, etcétera, y van transmitiéndose de unos a otros el problema, la enfermedad. Yo difiero de tu opinión, en el sentido de que depende de las edades. Entonces, entiendo que la sexualidad, yo también considero que es una cuestión normal en nuestras vidas, en las vidas de los jóvenes, pero cuando se vive demasiado pronto, a lo mejor no están preparados para ello, entonces no son conscientes de los problemas que existen hasta que no les realmente, te digo porque he comentado, por ejemplo, con mi hija tiene 17 años y esta tarde está hablando con su amiga. A ver, ¿os han dado información en el instituto? No. Entonces digo, ¿y sois conscientes de vosotros realmente? Bueno, pues sí, porque conocemos a una chica que ha tenido un problema, entonces son conscientes de ese problema porque les ha pillado a alguien de cerca. Pero realmente es algo que lo tienen visto en los medios, visto en internet, no son conscientes del problema. Entonces no es exactamente el miedo. Sí, pienso que deben de ser conscientes de que sí que puede ocasionar un quizá una excesiva represión hace que en la familia o en los colegios no se hable del tema, y hablar del tema no es la solución, y tampoco una necesidad, un término medio que siempre es tan difícil de conseguir. Es curioso lo que dice Lola, porque resulta que entre las causas que se dan por los embarazos no deseados es la cantidad de falsas creencias que hay acerca del quedarse embarazada, el cómo, el cuándo y por qué, y también la creencia firme de que a ellas no les va a pasar nunca. No sé, Eugenio, en este sentido, si me puede decir algo, si ha tenido en sus consultas o como psicólogo, como sexólogo, algún caso de estos,
Y luego también, Lola, quiero que me comentes si el boca a boca es lo que funciona en estos casos. Bueno, yo te quiero comentar, voy a poner unas pautas que se dan con mucha frecuencia. Me voy a basar en mi experiencia profesional, que difiere un poco de lo que hemos estado hablando aquí. Mira, en el campo de la sexualidad, tanto masculino como femenino, a pesar hay una gran ignorancia en adultos. Esa gran ignorancia se traduce mucho en un montón de disfunciones sexuales, masculinas y femeninas. Hay un montón de disfunciones sexuales, tanto masculinas como femeninas, los cuales las personas no son capaces de resolverlas. Y eso genera más agobio y más complejo en las personas. Por tanto, muchas veces, cuando a esas personas se les dice la salida a esa problemática, ven como, digamos, el túnel, la luz en el túnel para resolver su problemática. Porque estamos hablando de la educación sexual, pero nos estamos dejando una cuestión muy importante, que es la cantidad de disfunciones sexuales que existe hoy día. Te puedo decir que en el hombre, la posición precoz e impotencia, hay un número elevadísimo de ese tipo de problemas. Y te puedo decir que en la mujer, la anorgasmia coital y absoluta, hay un porcentaje elevadísimo de personas que tiene que ver algo con la educación sexual. Es que no se sabe la cantidad. Porque, no, claro, es que mucha gente, yo digo por la cantidad que viene la gente, claro, que el problema yo digo de por una mi consulta, experiencia profesional. desde una consulta no se puede conocer la realidad global, porque son los estudios epidemiológicos los que tienen que decir en la población total cómo se da eso. Por eso estaba yo diciendo que el problema, y no sé yo por qué decía Lola que difería un poco de mí, yo desde luego la educación sexual de los 12 años no es la misma que los 14 y que los 16. O sea, que el problema de la educación sexual y que la de los 8, porque la educación sexual empieza a los 3 años. Y es que cuando el niño se reconoce el cuerpo, no, desde el nacimiento, desde que se reconoce el cuerpo, sí. Todo es sexual. Y la madre que le pega porque se toca sus genitales y tal, ya está creando una represión sexual que luego le va a generar una disfunción. Por eso el problema es en cada edad hablar de lo que se le puede hablar. O sea que en absoluto se ha intentado hablarles de todo el sexo desde el principio. Cada etapa pedagógica tiene su enseñanza pedagógica de contenidos. O sea que en eso nadie... Pero que hay que hablar del tema, y hay que poner a los que experimentan junto con los expertos, con los pedagogos y con tal, en relación. O sea, el experto tiene que ser la levadura que está controlando al grupo, pero los chicos y las chicas tienen que expresar sus vidas. Claro, el problema es que la comunicación se hace entre jóvenes, claro, solo, sin expertos de por medio. No estoy de acuerdo en eso, porque eso muy bien, yo te voy a decir, yo respeto eso, pero yo no estoy de acuerdo de eso. Por mucha información que des, tú no vas a prevenir que haya una disfunción sexual. Eso está claro, porque se da, y se da. Un vaginismo se puede dar por muchas causas. A nivel subconsciente, eso no lo va a corregir. Una impotencia se puede dar simplemente, hombre, claro que sí. Y eso por mucha educación que des, por mucho digas, si hay un disfunción sexual, no se puede prevenir nunca en el disfunción sexual. Nunca. No estamos discutiendo nunca se puede prevenir enfermedades. Bueno, pero si yo como medicina preventiva, el 99% de las personas son sanas. Y estoy hablando de la educación sexual para sanos. Y que haya enfermos. Bueno, pero preventiva son una cosa que personas. Solamente quería comentar una cosa. Creo que solamente hecho por problemas, es que hay un montón de personas, hay un montón. Pero lo bueno es que de 100.000 adolescentes en la región. Yo te voy a decir que en educación precoz un montonazo de gente tiene problemas de educación precoz. Mucha gente no lo dice tiene vergüenza y aguanta. Y mucha gente se ha roto el matrimonio por ese problema. De la sexualidad. Y cuando son adultos tampoco lo dicen. Y que adultos tampoco. Señores, no nos entendemos. Está claro que si alguien tiene un problema, lo bueno es tener naturalidad para poder contárselo al sexólogo, al psicólogo. Y esto es un poco lo que se echa de menos en ocasiones. Hemos salido a la calle a preguntarle a la gente por qué creen que los embarazos no deseados están aumentando y si el sexo sigue siendo un tema tabú. Esta es la encuesta que nos ha preparado nuestra compañera Amalia Azcoitia. ¿Se acuerdan de aquello de póntelo, pónselo? Pues parece que a muchos se les ha olvidado. En los últimos años se ha disparado de forma alarmante el número de casos de embarazos no deseados y de enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué está pasando? ¿Falta información o es que todavía nos da mucho corte hablar de sexo? ¿Crees que hay suficiente información sobre sexo seguro hoy en día? ¿Sobre qué? Sexo seguro. Sí, yo creo que sí. ¿No falta información? Yo creo que no.
¿Cuál es el problema de que haya aumentado el número de embarazos no deseados? La falta de responsabilidad y... ¿Tú crees que hay suficiente información sobre sexo seguro? creo que sí, pero que no está bien dada. Debería hacerse más en colegios y cosas de esas. ¿Crees que sigue siendo un tema tabú? Casi no, pero para mucha gente sí. ¿Y por qué crees que ha aumentado entonces el número de embarazos no deseados? Pues supongo que por lo pronto que empieza a salir la gente, el alcohol y todas esas cosas, imagino, no lo sé. Últimamente ha aumentado mucho el número de embarazos no deseados. Entonces me gustaría saber si piensas que hay suficiente información sobre sexo seguro. Yo creo que sí. Yo creo que la gente no hace esa información, pero por haberla yo creo que sí. ¿Y piensas que sigue siendo un tema tabú? Para algunas personas puede que sí, pero no debería. ¿Y por qué crees entonces tú que ha aumentado el número de embarazos no deseados? Por la promiscuidad juvenil. Últimamente ha aumentado mucho el número de embarazos no deseados. Y me gustaría saber si piensas que hay suficiente información sobre sexo seguro. Yo creo que sí, no sé. En los institutos y las universidades siempre dan información sobre anticonceptivos y ya que haya embarazos no deseados, yo creo que es porque uno quiere. ¿Piensas que sigue siendo un tema tabú? No sé. Últimamente no. Ya en la época en que estamos ya, en el año que estamos, no creo. ¿Y entonces por qué crees que ha aumentado el número de embarazos no deseados? No sé, yo creo que según la familia, o sea, según la gente, qué educación tenga. A mí, no sé, yo pienso que yo, por ejemplo, y en el ambiente en el que estoy, nunca ha pasado eso. Últimamente ha aumentado mucho el número de embarazos no deseados. Y me gustaría saber si piensas que hay suficiente información sobre sexo seguro. Pienso que hay información, lo que pasa que el que la quiere utilizar la utiliza y el que no, pues... ¿Piensas que sigue siendo un tema tabú? Creo que sí, sí. En muchos casos sí. ¿Que hay suficiente información sobre sexo seguro? Pues pienso que en la edad de la adolescencia no tanto, la verdad. A más edad sí, porque ya tienes más educación, ya tienes más acceso a información, pero pienso que en la edad de la adolescencia no mucha información. ¿Piensa que sigue siendo un tema tabú? En la familia sí. ¿Y por qué cree entonces que ha aumentado el número de embarazos no deseados? Pues porque la gente tiene más libertad y existen falsas creencias. Entonces la gente pues no toma medidas acordes a la práctica que hacen. Ya estamos de vuelta, nos han pillado aquí discutiendo. Lo que comentábamos antes de pasar a la encuesta es la naturalidad, lo importante que es para hablar de estos temas, haya disfunción o la haya, pues naturalidad ante todo, como decían en otros ámbitos, tranquilidad ante todo, no, aquí naturalidad ante todo, que con eso yo creo que se solucionarían muchos problemas. Una de las causas también que se han esbozado por qué la información sexual no llega con claridad a los jóvenes es que se utiliza un lenguaje excesivamente técnico, que no se habla con las palabras que hablan los jóvenes. Póngase follar o etcétera, etcétera, por hablar de un modo claro. Y quizás eso, no sé si nuestros invitados están de acuerdo en que cuando se habla de educación sexual se empieza a hablar de coito, en fin, se utilizan terminologías muy de carácter médico y anatómico, y claro, a lo mejor eso no lo entienden los chicos. Yo es que tengo la impresión de que el aparato reproductor, una explicación somera, hay que darla, y punto. Pero eso no es educación sexual. Ajá. Eso no es educación sexual. Educación sexual es sensaciones, experiencias, sentimientos, afectos. Eso es educación sexual. Y por lo tanto, yo lo que digo es que hay que poner a la población esa de chicos y chicas a que expresen sus sentimientos, afectos, etcétera, con un experto que hace de levadura ahí para ir orientando, ir diciendo, eso no está así de superficial, eso por ahí te llevaría a tal cosa y tal, y entonces van logrando, pues igual que les enseñan matemáticas y van superando conceptos, van logrando en sexualidad aprendizaje, la sexualidad. Y corregimos la inclusión de falsos mitos, ¿no? Y corregimos los falsos así mitos. No te quedas. Así no te quedas embarazada, así no sé qué. No sé, Eugenio, qué piensas, si la información que se da, ¿qué te parecen los manuales de sexualidad? Bueno, yo te voy a explicar, yo vuelvo a lo mío, vuelvo a mi profesión, vuelvo a los casos, Pues miles de casos te pregunto, ¿los manuales de sexualidad qué te parecen? Sí, los manuales de sexualidad pues me parece muy bien, me parece correcto el manual de sexualidad, pero, por ejemplo, el que tenga un problema de 100 casos, por ejemplo, de un problema sexual, se pueden leer un manual y a lo mejor de esos uno va a resolverlo, los demás no se han resuelto. Y hay otra cosa muy importante, decimos, es importante el preservativo para
evitar un embarazo, es correcto, yo asumo y eso es así, pero plantea dos problemas que la gente no lo sabe. Uno, que hay gente que no se puede saber, a lo mejor no sabe ponerlo y se rompe y se produce el embarazo. Y dos, que esto es muy importante, hay gente, hay hombres, cuando se pongan el preservativo, a ponerse pierden la erección, a intentar ponerse, y otros al ponerse la pierden. Entonces hay un problema que resolver, hay un bloqueo que no aceptan el preservativo. Igual que hay hombres que no aceptan que una persona hace el coito cuando la mujer está encima de ellos, porque a nivel consciente o subconsciente se sienten dominados y entonces se produce una impotencia situacional. O sea, hay un montón de cosas que debe que ver el por qué falla la sexualidad. Pues nada, eso yo creo que la cuenta. gente que nos esté viendo, si tiene ese problema, reflexionarán acerca de ello. Lola, Elvira, ¿qué podemos hacer para evitar embarazos no deseados, para que se hable con naturalidad del sexo? Tú como madre, ¿cómo lo ves, Lola? ¿Tú qué harías? ¿En casa se habla con tus hijas? No se habla muy fluidamente del tema. Casi en ninguna casa, yo creo que esto es lo habitual, ¿no? No se habla, o sea, yo es algo representativo. Pero también si surge el tema, no está expuesto el tema, pero si surge el tema tampoco a veces aprovecho alguna cuestión para poder hablar de ello, pero vamos, que tampoco. Sí que pienso en lo que estás comentando del lenguaje coloquial y tal, a nivel de lo que está comentando el sexólogo. Sí que sería bueno una información de lo que sería un comportamiento de lo que es la sexualidad, ¿no? Pero sin embargo, cuando estamos hablando de riesgos, que no es que se trate de meter miedo, sino realmente de que se sea consciente del peligro que corren, sí que ahí sí yo creo que sería más interesante tener un rigor en el lenguaje, como que una información como más técnica, y sí que pienso que a la hora de, como medio, qué formas se podrían, lo que estamos hablando de los embarazos, y, precisamente es eso, el darles unas charlas específicas, no solamente a los chavales, sino que está muy bien lo que Elvira ha comentado antes, ¿no? De que pudiera ser a lo mejor de forma, pues depende del curso que sea, no tal, dirigido a los padres, para ayudarnos a cómo afrontamos el problema en casa. Esto quizá deberían tomar nota las administraciones, sí. No una campaña específica, sino unas charlas continuadas para padres, que tampoco lo sabemos todo, está claro, y para los propios jóvenes con expertos. Y Elvira también comentaba algo que es verdad que no hay. Si uno tiene un problema de estas características, un joven tiene que ir al médico de cabecera, ¿no, Elvira? El problema es que en muchos países esta situación, que es de riesgo, porque hemos visto toda la problemática que puede traer, lo que hacen es clínicas específicas para los jóvenes. Entonces es lo que se llaman centros de asesoramiento de jóvenes, para que esa etapa, que son 100.000 personas en Murcia, que no es nada baladí, pues que esas 100.000 personas tengan posibilidad de acudir inmediatamente, que tienen problemas, que tienen sensaciones, que han hecho una cosa que les preocupa y que no saben qué hacer, y que no van al médico de cabecera porque hay que pedir hora, sino que tendrían que tener el recurso con facilidad. Eso existe en muchos países, que son los centros de asesoramiento de jóvenes en el terreno de su problemática específica. Y para mí es absolutamente una dejación de la Consejería de Sanidad en este terreno de una población tan mayoritaria con ese nivel de riesgos, que no esté atendida su problemática. ¿Hay todavía mucho corte cuando viene, por ejemplo, un paciente a hablarte de sexo, Eugenio, de que tiene un problema? Sí, de momento también hay gente que viene cortada. Yo creo que es también el corte, para entendernos coloquialmente, ¿no? Pero para eso, pero como psicólogo sé muy bien llevármelo al terreno para que se sienta a gusto y cómodo, para poder que se exprese y ponerme a su mismo lenguaje. Porque yo entiendo que a un chico le dé corte ir al médico de cabecera, pero si saben que hay un sitio específico donde saben a lo que van. Y que sí, pero siempre tiene que haber en ese sitio expertos en sexualidad. Eso, hombre, está si claro, no es está claro. experto en terapia, si no es eso. Es asesoramiento sexual, o sea que está y hacer, claro, no, es que por claro. mucho, hay que hacer, cuando hay una disfunción sexual, si no se hace terapia, no se soluciona. Eso digo a quien sea. Pero eso es asesoramiento de todo. Claro. De si ha habido un coito, un embarazo. Yo hablo de disfunciones sexuales. Disfunciones sexuales. Si hay disfunciones sexuales, si no hay terapia para eso, no se puede solucionar. Y eso es así. Y bueno, no me digo otra cosa que me demuestren. En casa hay corte también a la hora de hablar de estos temas. ¿Te han hecho tus hijas alguna pregunta muy comprometedora? Cuando me lo han hecho, a lo mejor en el momento me he quedado un poco así por donde tiro, pero he aprovechado al rato
digamos, no he sido rápida, pero rápido, he aprovechado, oye, como estabas diciéndome antes y tal, y sí que lo he aportado. Hombre, está bien también que tengan esa libertad para preguntar los hijos a los padres, que en mi época pues no existía, vamos, y pasaban por la tele una escena así un poco picante y cambiaban de canal, ¿no? Tengo una hija pequeña. Nosotros nos cortaban las películas, o sea que aún podemos contar cosas peores. Mi padre cuando había un beso ya me mandaba la cama. Claro, por eso digo que a nosotros nos cortaban las películas. No, y en casa no hay problema en eso, no. Y además mi hija que hace comentarios y tal, que noto yo que sí que tiene libertad para hablar. Yo solamente te digo una cosa, la gente pide soluciones. Cuando va a quiere solucionar, pero tiene solución, mi problema se va a solucionar, es lo que pide la gente, soluciona su problema. Y lo ve muy bien, y un problema no quiere ya dinero, quiere la solución, y me parece correcto, porque hay que darle solución, salida a la problemática que tiene. Pues nada, yo he estado encantada esta noche de Yo hoy día, si me permites, hoy día no se da una disfunción sola, siempre va acompañado de algo más, ansiedad, depresión o dos disfunciones al mismo tiempo. Normalmente sí. Si es que vivimos en una sociedad que no se estresa, de verdad, eso es lo que pasa. Bueno, Lola, Eugenio, Elvira, he pasado un rato estupendo con vosotros. No olvidemos también este tema de la sexualidad, que la sexualidad y el amor son complementarios, y por eso yo creo que es un tema tan apasionante, tan complejo, y que siempre estará dando que hablar, y como decía Elvira, pues siempre sale por algún lado, o sea, por mucho que lo reprimas, al final explota. Así que bueno, pues naturalidad ante todo. Gracias por su compañía también a ustedes esta noche, y yo les espero la semana que viene.